Hola, mi nombre es Brian Hernández Sánchez, alumno de la materia de Instrumentación Biomédica, y voy a presentar sobre el sentido del olfato. Comencemos. El sentido del olfato. Lo que es el sentido del olfato es aquel sentido que se encarga de que podamos detectar y procesar los olores que sentimos. Es un sentido en el cual estimulamos las partículas volátiles de los aromas y olores que están expendidos por las cosas y cuerpos que se encuentran en el aire, y al entrar en contacto con nuestra nariz, donde se encuentran los sistemas del olfato. La nariz. La nariz es el órgano del olfato situado en el centro de la cara. Su parte interna de la nariz se encuentra por encima del techo de la boca. La nariz está formada por el meato externo, que es la proyección de forma triangular localizada en el centro de la cara, los orificios nasales, donde son dos cámaras divididas por el tabique nasal, el tabique nasal, que está formado principalmente por cartílago y hueso, y recubierto por membranas mucosas, donde también le da forma y soporta la parte externa de la nariz. Las fosas nasales, que son los ductos recubiertos por una membrana mucosa y unos pelos que ayudan a filtrar el aire. Y los senos paranasales, cuatro pares de cavidades llenas de aire recubiertas por una membrana mucosa. Aquí podemos observar todas las partes por las que está conformada. La descripción fisiológica. El sentido del olfato pertenece al sentido químico porque sus quimiorreceptores se estimulan por sustancias químicas que se encuentran en el aire, que una vez disuelta en el moco o saliva se estimulan. Los estímulos químicos presentes en el medio ambiente pueden ser detectados por tres diferentes sistemas: el sistema olfatorio, el vomeronasal y el trigeminal. Sistema olfatorio. El sistema olfatorio está conformado por el epitelio, los bulbos y los tractos olfatorios, en conjunto con áreas olfatorias del encéfalo y sus comunicaciones con otros centros encefálicos, como se puede observar en la imagen. El epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio es un área especializada de la mucosa nasal. Se encuentra en la hendidura olfatoria, en el techo anterior y partes superiores de las fosas nasales. En él se encuentran cuatro tipos de células celulares principales: las neuronas olfatorias, células receptoras olfativas que son bipolares y multipolares, las células basales, que son fuentes de nuevas células receptoras, las células sustentaculares, que son células de sustén entremezcladas con células sensitivas, y las células secretorias, que producen líquido con proteínas de unión a las moléculas aromáticas. Células olfatorias. Las células receptoras para la sensación del olfato son neuronas nerviosas bipolares y multipolares, derivadas del sistema nervioso central, que poseen de 8 a 20 cilios olfatorios. Estas no están protegidas por ninguna barrera y hacen contacto directo con el cerebro. Suelen adaptarse con rapidez. El bulbo olfatorio. En el bulbo se encuentran los cuerpos celulares de las células mitrales y en penacho, o sea, las neuronas olfatorias secundarias. Contiene las estructuras esféricas denominadas glomérulos, que se encuentran dentro del bulbo olfatorio, donde se realiza el contacto entre dichas neuronas olfatorias secundarias y las primarias. A ese nivel su neurotransmisor es el glutamato. Aquí podemos observar las láminas, la propia, la cribosa y luego las capas. La de fibra nerviosa, que es la más superficial, donde están los axones de las neuronas olfatorias primarias. La capa glomerular, donde contiene los glomérulos esféricos y es donde los axones de las neuronas olfatorias primarias convergen con las dendritas de las células penacho y las células mitrales. La capa pleriforme externa, donde tiene cuerpos de células penacho.
La capa de células mitrales, donde es una monocapa de cuerpos celulares grandes de las células mitrales. La capa plexiforme interna y de células granulosas, donde contiene axones y colaterales de las células mitrales, células en penacho y algunas pocas células granulosas. Y por último, la capa de fibras nerviosas, que contiene axones mielinizados de las neuronas secundarias y axones motores de la corteza. Tracto olfatorio. El tracto olfatorio está formado por los axones de los receptores sensitivos secundarios. Estas neuronas envían sus axones hacia el cerebro a través de ellos. Forma parte del encéfalo. Seguimos con el siguiente punto, el cual lo dirá mi otro compañero, que es sobre el evento de las patologías. Buen día, mi nombre es Francisco Axel Sanabria Pérez y a mí me tocó explicar lo referente al segundo inciso de esta práctica, que son las patologías representativas. Como primer caso, tenemos la anosmia. ¿Qué es esto? Es la pérdida total del olfato, además de que también disminuye la capacidad para percibir los sabores. Un ejemplo muy claro en la actualidad fue lo que pasamos hace poco tiempo con la pandemia, que uno de los síntomas principales de si estabas contagiado o no era el olfato. Si perdías el olfato ya era prácticamente un 90% de que estabas contagiado de este virus que nos afectó. Viene relacionado con problemas que impiden que el aire llegue a los receptores olfativos, en este caso el virus, y gripes comunes como rinitis, sinusitis e hipertrofia de los cornetes. Con esta imagen podemos apreciar lo que es la rinitis alérgica. Cómo puede estar representado es la inflamación de esta área, con la nariz, los ojos, muy normalmente es por el lagrimeo, los ojos rojos, llorosos, que es una señal clave de este padecimiento. Escuchamos la rinitis y la sinusitis, son nombres que se parecen desde mi punto de vista demasiado. Por eso busqué cómo hay las diferencias entre uno y otro. Aquí podemos ver, y como mencionaba antes, la irritación de los ojos y lágrimas, los estornudos repetitivos, moco en la garganta, envejecimiento de la nariz, mucosa acuosa y abundante, tos y picor nasal de la rinitis. Por otro lado, la sinusitis, tenemos el mal aliento, la pérdida del sentido del olfato, malestar general, fiebre, dolor de cabeza y la garganta, congestión nasal y secreción nasal. Estos son se podría decir que son los rasgos a tomar en cuenta entre uno y otro, entre la rinitis y la sinusitis. Seguimos hablando de lo de la anosmia, entre los tratamientos médicos que podemos observar. En primer caso, los antecedentes familiares. Si una persona de tu familia, mamá, papá, tío, abuelo, sufrieron esto muy casual, muy normalmente, perdón, tienen ya remedios o lo que les funcionó que te podría ayudar a ti. Por otro lado está la resonancia magnética o una tomografía computarizada ya con datos más específicos. Otro ejemplo de igual tratamientos médicos referente a probar, ver si todavía puedes percibir los olores. En lo personal, en esta pandemia que pasé, eh, estaba yo muy apegado a estar revisando si olía o cualquier malestar que tenía. Rápido quería yo checar si podía oler todavía, que no estuviera yo contagiado. Y finalmente un análisis de sangre para detectar una deficiencia vitamínica es otro rasgo a tomar en cuenta. Como segundo caso tenemos la hiposmia, que es una reducción en la capacidad para detectar olores
y es una señal de enfermedad, pero no grave. Depende de su intensidad y duración, como todos sabemos. Se caracteriza principalmente porque es una notable pérdida de interés en los alimentos, limita la capacidad para detectar alimentos en mal estado, que pues es una pieza clave de lo que vivimos día a día. El individuo se ve limitado con uno de sus principales sentidos de percepción. Las causas se relacionan con infecciones virales. Seguimos un ejemplo claro, el virus de la pandemia. Como siguiente caso tenemos lo que es la hiperosmia, que es un trastorno cuantitativo poco frecuente en el que existe un aumento de la sensibilidad olfatoria. Es decir, son personas con umbrales olfatorios inferiores a los normales. Mm, Siendo sinceros, yo siento que, bueno, se me hizo muy interesante porque hay veces que me pasa lo mismo. En mi día a día, por ejemplo, me pasa mucho con los olores de vainilla o fresa. Esos son olores que realmente a mí me molestan o se me hacen muy desagradables al punto de que si los estoy oliendo demasiado me marean o me empieza a doler la cabeza. Podría ser un ejemplo muy personal, se podría decir así. Como se sabe, no existe una cura como tal para la patología, ya que depende del grado de la afectación de cada persona, a lo que me refiero. Este, si, por ejemplo, más con el olor de vainilla, de plano, 5 minutos que esté oliendo mucho eso ya me hizo daño para todo el día. Eh, Se habla también de que cuando está presente implica un impacto considerable en la calidad de vida de la persona que lo sufre. Como siguiente caso tenemos la parosmia. ¿Qué es la parosmia? Pues se trata de una afección en la que los olores, para los demás normales, ahora a ti te huelen y saben de forma desagradable o incluso repugnante. Por ejemplo, para alguien con parosmia, el café o la fruta huelen a basura, a carne podrida, a huevos o a amoníaco. Es una percepción distorsionada de un olor que está presente en el ambiente. Eh, Como dato a tomar en cuenta es que esta condición se ha presentado como efecto secundario del COVID-19. Debido al daño de las neuronas olfativas a las personas, se les complica conocer alguno de los aromas en su entorno. Al mismo tiempo, por padecer esto, también puede surgir uno de los cuadros de Parkinson, Alzheimer o esquizofrenia. Al, al percibir de cierta forma diferente a los demás esos olores. Caso muy similar al anterior, de la parosmia, tenemos la fantosmia, que es una alucinación olfativa que te hace detectar olores que no están realmente presentes en tu entorno. Se sabe que los olores que se detectan en la fantosmia varían de una persona a otra y pueden ser agradables o desagradables. Te hace detectar olores que no están realmente presentes en tu entorno y a eso va referente más lo de padecer lo de la esquizofrenia. Empiezas a imaginar cosas o entornos que realmente las personas normales no lo ven así. Finalmente tenemos la osmofobia. ¿Y qué es esto? Si dividimos la palabra fobia, podemos relacionarla normalmente con un miedo. Y es exactamente eso. La osmofobia consiste en presentar una reacción de miedo ante la presencia de determinados olores. Por muchas situaciones que hayas estado en alguna situación y que en ese entorno hubiera un olor, te lo va a estar recordando y recordando y recordando. Y aunque pasen mucho tiempo, si llegas a oler eso, te va a recordar esa ocasión que te causó algún problema. Y de este modo termino con la explicación de lo que son las patologías representativas. En este apartado vamos a hablar de la cuantificación del sentido del olfato.
Esto con el propósito de poder medirlo, conocer valores normales y anormales, y en base a estos poder diagnosticar alguna enfermedad, alguna falla o una deficiencia. Así que para poder empezar con esta investigación, necesitamos saber qué clasificación recibe el sentido del olfato. El sentido del olfato, al igual que el sentido del gusto, pertenecen a los sentidos químicos, ya que son estimulados por moléculas que están presentes en el aire o en nuestra comida. Y son estas sustancias que una vez disueltas en el moco o la saliva, las percibimos como olores o sabores. Con esta información podemos empezar a deducir que hay moléculas que existan estos receptores y hay moléculas que no, por lo tanto hay moléculas que podemos oler y moléculas que no. Aquí lo importante es saber qué clase de moléculas excitan a estos receptores y cuánto los excitan, ya que con esto podemos empezar a desarrollar pruebas que pueden empezar a ayudarnos a medir el sentido del olfato. Estos receptores son el epitelio olfativo del ser humano, una área de 5 centímetros cuadrados y unos 60 micrómetros de espesor, ubicada en la parte superior de la nariz. Este tejido está basado por 4 tipos de células: de sostén, basales, de tejido y con microvellosidades. Aquí el punto es que estas células son de hecho neuronas y son las encargadas de enviar la información desde nuestra nariz a nuestro cerebro para después ser procesada y que nuestro cerebro nos diga qué es lo que estamos oliendo. Con toda esta información que recopilamos, entonces es seguro decir que la forma más fácil de desarrollar estudios que midan el sentido del olfato es justamente proporcionar al sujeto de estudio ciertos olores para que él, en base a su experiencia, nos diga qué es lo que está oliendo y también poder medir la actividad neuronal y cerebral para contrastar estos 3 tipos de información y obtener un resultado más claro. Por ende, podemos ir encaminando esta investigación a ver qué estudios cumplen con los requisitos que acabamos de decir, qué estudios nos brindan información de la actividad cerebral y neuronal del paciente, los cuales, pues, son los siguientes. Hola, yo soy Daniel Josep Ruiz Vera y voy a explicar las tecnologías asociadas para la rehabilitación y medición del sentido del olfato. Bueno, como lo explicó anteriormente mi compañero, existen varias patologías las cuales afectan al sentido del olfato, como lo son la pérdida de olfato, las distorsiones en el olfato, la reducción parcial de olores, la percepción de olores que no están presentes y el aumento exagerado en la sensibilidad del olfato. Y para esto se han fabricado distintos dispositivos tecnológicos, los cuales se especializan en ayudar al usuario en la medición o rehabilitación de sus patologías. Pero ahora se preguntarán, ¿cómo se hacen las pruebas? Para eso están los sniffing sticks, los cuales son una prueba de rendimiento quimiosensorial nasal basada en dispositivos dispensadores de olores similares a los bolígrafos. Esta prueba comprende 3 pruebas de función olfativa, las cuales son pruebas de umbral de olor, la discriminación de olores y la identificación de olores. La prueba extendida fue desarrollada especialmente para la clínica. La idea es que los panelistas estén entrenados para detectar diferentes concentraciones y los niveles de intensidad correspondientes. La capacidad de cada panelista de juzgar los niveles de intensidad correctos de concentraciones desconocidas se comprobará en una prueba de rendimiento. Bueno, el primer instrumento de medición es el olfatómetro activo. Un olfatómetro es un dispositivo que, como se puede imaginar por el nombre, está involucrado en la medición del olfato, esto transmitiendo un olor por una corriente permanente de gas. Existen 2 tipos diferentes de olfatómetros. El olfatómetro activo, que es un dispositivo diseñado para medir qué tan agudo es el sentido del olfato de una persona, generalmente para su uso en el contexto clínico, y el olfatómetro de campo, el cual actúa como una especie de nariz artificial que es capaz de detectar olores en diversas concentraciones, incluidas las concentraciones tan bajas que la nariz humana no puede detectarlos. Cabe mencionar que esta prueba nos proporciona datos como lo es el resultado de umbral, el cual es la percepción del olor a bajas concentraciones, la identificación, que es la habilidad que se tiene para asociar un olor, y el resultado de discriminación, la cual es la capacidad de distinción que tiene cada paciente para determinar un olor en distintas gamas. El siguiente dispositivo es el tomógrafo. El tomógrafo es un equipo que utiliza un gran número de proyecciones de rayos X que giran alrededor del paciente, la cual nos permite reconstruir imágenes del cuerpo.
El uso de la tomografía nos proporciona una fotografía en la cual se pueden ver los senos paranasales en los que podemos observar alguna inflamación o exceso de mucosa. El siguiente dispositivo es la endoscopia nasal. La endoscopia nasal es un examen que se realiza en el interior de las fosas nasales a través de un endoscopio. Este dispositivo cuenta con un tubo flexible de fibra óptica que lleva en su extremo una luz y una cámara de video. Este es un procedimiento ambulatorio, o sea que no requiere preparación previa del paciente. El especialista que lo realiza es un otorrinolaringólogo, quien utiliza solo un medicamento descongestionante y un anestésico para realizarla. En ambos métodos podemos observar lo siguiente: congestión nasal, obstrucción nasal, infección nasal, sangrados nasales y pérdida de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, la tomografía otorga la posibilidad de ver las membranas endurecidas de los senos paranasales, además de proveer información adicional sobre tumores de la cavidad, y también planificar una cirugía delimitando la anatomía de la nariz. El último dispositivo, pero no menos importante, es el electrofotograma, el cual consiste en el registro de la magnitud eléctrica del epitelio olfatorio nasal, aplicando estímulos olfativos mientras se registra la actividad mediante electrodos intranasales aplicados por el especialista. Habitualmente, esta prueba es mal tolerada por los pacientes. No obstante, su poco uso clínico es de gran utilidad en la investigación de la transducción olfatoria a nivel de la mucosa. Y al igual que el olfatómetro activo, esta prueba se hace entregando una corriente de gas permanente con distintos aromas.